Os damos una cordial bienvenida y un afectuoso saludo de bienvenida a nuestra reunión del fin de semana, de la que seguro que vamos a disfrutar y aprender muchísimo gracias al alimento espiritual que Jehová nos ha preparado. Comenzamos con una canción de alabanza a nuestro Dios Jehová. En esta ocasión será la canción número 130, titulada Aprendamos a perdonar. Canción número 130. Y después nos dirigiremos a Jehová en oración. Pues comenzamos nuestra reunión con un interesante discurso titulado ¿Cómo vencer el mal con el bien?, que presentará nuestro querido hermano Aníbal Matos. Cuando tú quieras, hermano Matos. A todos nos afecta el mal de una manera o de otra. Por ejemplo, en marzo de 2011, un gigantesco tsunami asoló la costa noreste del Japón, ocasionando 15.600 muertes y más de 4.700 desaparecidos, que finalmente vinieron a engrosar en su mayor parte la cantidad de fallecidos. Sí, no son pocas las situaciones que pueden ocasionar gran mal y sufrimiento. Por ejemplo, el suceso imprevisto, como la pandemia de consecuencias inesperadas que ahora sufrimos, que ha ocasionado 345 millones de contagios en el mundo y más de 5,5 millones de muertes. También puede ser una trágica enfermedad sobrevenida con la que no contábamos, o una decisión imprudente como consecuencia de actos también imprudentes. Pero también sufrimos el mal cuando personas allegadas o amigos nos decepcionan, o por el habla hiriente o actos injustos y desconsiderados de quienes no lo esperábamos. Por lo general, ¿cuál suele ser la reacción humana ante el mal? Es común que la gente culpe a Dios del mal que sufren, pero también es común que la gente culpe a otros del mal que padecen, haciéndoles responsables de lo que sufren o padecen. Y hay quienes se resienten al grado de procurar buscar venganza contra aquel que entienden que les ha causado algún mal. No obstante, la Biblia nos enseña que hay otra reacción posible. ¿Cuál?
Vayamos a Romanos capítulo 12. Aquí en el versículo 21, el apóstol Pablo da la clave al decir: no te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Sí, vencer el mal con el bien. Pero ¿cómo podemos cultivar esa actitud? De tal modo que venzamos el mal con el bien. Para saber cómo, conviene que analicemos primero cuál es el origen del mal. Saber cuál es el origen del mal nos permite posicionarnos mejor ante una situación que padecemos o que tenemos que afrontar y entraña mal para nosotros. Según Génesis capítulo 1, versículo 31, después de Jehová crear a la primera pareja humana, dice el versículo que Dios vio que todo era muy bueno, lo cual indica que el mal no fue parte del propósito de Dios. Si Adán y Eva obedecían las instrucciones divinas, ni ellos ni su prole sufrirían mal alguno. Pero no fue así. Primero Eva y luego Adán desobedecieron a Jehová. ¿Cómo? Debido a la manipulación maligna de una criatura espíritu que se había rebelado contra Dios, a quien Jesús llamaría siglos más tarde el padre de la mentira, la misma de la que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, se dice que es la serpiente original, a quien llaman diablo y Satanás. Él dio origen al mal. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Empleó 6 estrategias hábilmente, estrategias sutiles, para conseguir doblegar la voluntad y lealtad de Eva primero y posteriormente de Adán. Veamos cuáles fueron esas 6 estrategias. Vayamos al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 3. La primera de esas estrategias la emplea ya de inicio, al utilizar a una serpiente, haciendo parecer que hablaba. Imaginad por un momento el impacto que esto debió causar en Eva, que no había escuchado a ningún animal articular palabra alguna. Solo a su esposo. Era el medio de comunicación que les permitía entenderse. Así que este primer efecto tuvo su impacto en Eva, que prestó atención a lo que él iba a decir inmediatamente después. Y le planteó la siguiente pregunta, en la que encontramos otras 2 estrategias. Le dijo: ¿de veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? He aquí 2 estrategias más. Al decir ¿de veras les dijo Dios?, no es que Dios hubiese dicho, no era una cuestión intrascendente. En el capítulo anterior, el capítulo 2 y en el versículo 17, Jehová dijo que era un mandato de obligado cumplimiento. Por lo tanto, no era una cuestión que Dios dijese de paso, a modo informativo, no. Y la tercera estrategia la empleó en esta misma pregunta al falsear los hechos, al decir que no pueden comer de todos los árboles del jardín. Eso no fue lo que Jehová les había dicho como mandato. Pero Eva estaba al corriente del mandato divino y contestó acertadamente al decir: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no deben comer de él, no deben tocarlo. Si lo hacen, morirán. El diablo ante esto empleó 3 estrategias más. Inmediatamente negó la mayor, al decirle: de ningún modo morirán, cuestionando así el mandato divino y sus consecuencias si se desobedecía. E inmediatamente añadió una idea que pudo ser la puntilla en el razonamiento de Eva, al decirle: Dios sabe, como si Dios les hubiese ocultado algo que merecían conocer, que debieron saber desde un principio. ¿Y qué es lo que el diablo insinuó que Dios sabía y no les había dicho? Que en el mismo día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Así el diablo le sugirió a Eva que podrían ser sus propios soberanos. No necesitarían de que Dios les dijese qué hacer o no hacer. Ellos podrían tomar las riendas de su propia vida
y voluntad. De esta manera, ambos, primero Eva, luego Adán, incurrieron en el pecado de la desobediencia. Esto no quiere decir que Satanás sea el responsable directo de cada uno de los males que sufre la humanidad, pero sí es cierto que su influencia es la causa principal del aumento del mal, como se predijo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Vendrían tiempos críticos y difíciles de soportar. Por esta misma razón, la Biblia dice que es ya inminente la intervención de Dios a fin de destruir a los que practican la maldad y la maldad misma. Llegado a este punto, alguien podría decir, pero un momento, ¿no sería esa destrucción un mal en sí mismo? Sí, es un mal, pero en la Biblia el mal no siempre es sinónimo de maldad. Lejos de ser moralmente mala, esa destrucción es moralmente necesaria. ¿Por qué? Porque no se trata de una destrucción arbitraria y caprichosa, ni siquiera indiscriminada, sino tal y como la describió el apóstol Pedro en su segunda carta, cuando habló precisamente de esta idea. En el capítulo 3, el apóstol Pedro dijo en el versículo 7, pero por esa misma palabra, la de Dios, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego y guardados hasta el día de juicio y de la destrucción, notad, de la gente irreverente. Así el objetivo de esa destrucción sería la gente irreverente. ¿Y qué es un irreverente? Un irreverente no solo es aquel que se declara contrario a lo que merece respeto y reverencia, sino que deliberadamente, con conocimiento de causa, critica, se burla o hasta habla de manera irónica y a veces soez de las personas y las creencias de otros, incluido Dios. Por eso, con todo merecimiento, esas personas deben morir, con lo que la maldad y quienes la practican desaparecerían. Entonces, según Romanos capítulo 12, 21, al que antes hemos hecho referencia, ¿cómo vencer el mal con el bien? Para responder a esa pregunta, examinaremos al menos 3 situaciones diferentes, cada una de ellas específica, situaciones que pueden darse en nuestra vida. Si afrontamos una situación de persecución o cuando muere un ser querido, también padecemos mal, hay una medida notable de sufrimiento. Y por último, cuando se nos ofende. Comencemos por la primera de esas 3 situaciones posibles, la persecución. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo dijo, todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús, también serán perseguidos. ¿De qué tipos de persecución hablaba aquí el apóstol Pablo? La Atalaya del 15 de agosto del año 2007 dijo en la página 14 lo siguiente, que esta persecución podría ser por parte de compañeros de clase, amigos, familiares, vecinos o gobiernos mal informados, y puede ir acompañada de maltrato verbal y físico. Entonces, si sufriéramos alguna de estas formas de persecución, ¿cómo la venceríamos? 3 recomendaciones. La primera, recordar que ninguna persecución es eterna y en cualquier caso tenemos la certeza que nos dan estas palabras que encontramos en 1 Corintios capítulo 10. Aquí en el versículo 13, Pablo dijo, a ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas, pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que cuando venga la tentación, también les dará la salida para que puedan aguantarla. Hay aquí 4 ideas interesantísimas. Primero, que la situación que tengamos que afrontar, en este caso, persecución, no es nada nuevo ni desconocido, es común a todas las personas. Nuestros hermanos en el pasado y en el presente
han sufrido y sufren persecución. Luego se nos asegura que Dios es fiel. Y también se nos afirma que no permitirá que la prueba que estamos afrontando en forma de persecución sea difícil o imposible de soportar, sino que cuando venga esa situación de tentación o prueba, nos dará la salida para que podamos aguantarla. No para que desaparezca la persecución, sino para que podamos hacerle frente, aguantarla con entereza, con determinación, siendo leales. Bien, pues esta es la primera recomendación. Una segunda recomendación: afrontar la persecución con absoluta felicidad. Alguien podría decir, ¿con absoluta felicidad? ¿Y no es eso un contrasentido? No lo es, y veamos por qué. Vayamos a las palabras del discípulo Santiago, capítulo 1. Allí Santiago dijo a partir del versículo 2, hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta. ¿Por qué? ¿Por la prueba en sí? No, porque nos gusta la persecución y deseamos sufrir algún tipo de castigo. No. Él dijo, porque saben que su fe de calidad probada produce aguante, pero dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos y no les falte nada. Así, una situación de persecución es una forma de poner a prueba la calidad de nuestra fe. ¿Y qué es lo que produce una felicidad absoluta? Saber que podemos aguantarla y que con ello honramos a Jehová, enaltecemos su nombre. Por eso en el versículo 12 se añade, feliz el hombre que sigue aguantando durante la prueba. ¿Por qué? Porque cuando sea aprobado, recibirá la corona de la vida que Jehová les prometió a los que, notad, continúan amándolo. Bien, pues esta es la segunda recomendación. Una tercera recomendación es aguantar la persecución porque al hacerlo podemos ablandar la actitud hostil de nuestros perseguidores. Un buen ejemplo lo encontramos en un libro escrito por un premio Nobel de Literatura, Günter Grass. Günter Grass vivió en sus años jóvenes, mejor dicho, una situación muy común para los jóvenes en Alemania, en la Alemania de Hitler concretamente. Él fue miembro de las Juventudes Nacionalsocialistas. Él narró en su libro, un libro que escribió en el 2006, relativamente hace poco, el caso de un joven cuyo nombre él no recordaba. Era un joven testigo de Jehová que se negó a empuñar las armas. Hablando acerca de aquel joven, hizo el siguiente comentario. Dijo, sin embargo, ni palizas ni amenazas, nada podía obligarlo a coger de una vez el arma. Cuando se le decía, ¿por qué haces eso, idiota? Su respuesta, que nunca variaba, se convirtió en frase acuñada y se me ha quedado para siempre como digna de ser citada. Nosotros no hacemos eso. Llama la atención que esto lo escribió 65 años después de haber conocido este caso en particular, a ese joven cuyo nombre se descubrió más tarde, Joachim Alfermann. De él dice, su actitud nos cambiaba. De día en día se desmoronaba lo que antes parecía firme. En nuestro odio se mezclaba el asombro y al final una admiración disfrazada con preguntas. ¿Cómo aguanta ese idiota? ¿Qué es lo que lo hace tan tozudo? 65 años después, si bien no recordaba el nombre de aquel joven, recordaba su respuesta. Nosotros no hacemos eso. ¿Quiénes han podido haber cambiado como consecuencia de aquel ejemplo notable, que fue motivo de admiración para un hombre como Günter Grass? No lo sabemos, pero incluso él mismo quedó marcado por la actitud de aquel joven leal y fiel. Pues esto es lo que queremos decir con aguantar la persecución, porque puede ablandar la actitud hostil de nuestros perseguidores. Eso nos lleva a la segunda situación, cuando muere un ser querido. Cuando esto ocurre, surgen emociones fuertes y desconcertantes, cómo no. Llorar es normal, incluso provechoso.
Recordemos aquí el ejemplo de Jesús cuando se encuentra con las hermanas de Lázaro. En Juan capítulo 11 y en el versículo 33 se nos dice que al verlas y oírlas se conmovió en lo más profundo de su ser. Y luego en el versículo 35 de ese mismo capítulo dice, se le saltaron las lágrimas. Y en el versículo 38 se conmovió en su interior. No obstante, la aflicción prolongada puede ser perjudicial y hasta en ocasiones provocarnos una grave depresión si no procuramos detenerla. ¿Cómo vencer ese mal? Otras 3 recomendaciones. La primera, hablar. Hablar con otros de nuestro dolor, llorar sobre el hombro de un amigo y explicarle lo que sentimos y cómo nos sentimos. ¿Qué hizo Job? En Job capítulo 10, versículo 1, él dijo, daré rienda suelta a mis quejas, desahogaré con palabras mi amargura. Hablar nos alivia, hace posible que otras personas conozcan nuestra situación de dolor y nos respalden, nos apoyen con su consuelo, con su mirada, con una mano sobre el hombro. Bien, esa es una manera. Una segunda recomendación es confiar de manera absoluta en Dios y en sus promesas. Pues cuando lo hacemos, la recuperación emocional es más rápida y estable. Esa es la idea que se refleja en estas palabras del apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses. Aquí en el capítulo 4, Pablo dijo en los versículos 13 y 14, además, hermanos, no queremos que desconozcan lo que les sucederá a los que están durmiendo en la muerte, para que ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si tenemos fe en que Jesús murió y fue resucitado, tenemos fe en que Dios también llevará con él a los que se han dormido en la muerte mediante Jesús. Sabemos que esas palabras aplican primeramente a las personas que tienen esperanza celestial, pero aplican de igual modo a todo siervo de Jehová, y en este caso en concreto, cuando perdemos a un ser querido. Y una tercera recomendación, invertir el sentido negativo de la tristeza. ¿Cómo? Aplicando las palabras de Jesús que Pablo citó algún tiempo después en Hechos 20:35. Hay más felicidad en dar que en recibir. A propósito de esta idea, podemos citar otro buen ejemplo, también tomado, cómo no, de nuestras hermanas durante el período nazi en los campos de concentración. En un libro titulado Ravensbrück, el nombre de un campo de concentración, El infierno de las mujeres, los autores entrevistaron a varias mujeres que habían estado en Ravensbrück. A una de ellas le hicieron varias preguntas, esta de nombre Anita Keke, y ella dijo, a las testigos de Jehová no dejo que las critiquen. Siempre que podían apartar un poco de pan, nos lo daban bajo mano. ¡Qué buenas que eran! Repito, a las testigos de Jehová no dejo que las critiquen. Muchas hemos salvado la vida gracias a su esfuerzo. Qué ejemplo notable. En lugar de nuestras hermanas en Ravensbrück sentarse a lamerse las heridas, a penar, a sentirse en cierto modo dañadas por la situación, pues los campos de concentración no eran precisamente paradisíacos, lo que hicieron fue dedicar tiempo a atender a otros, compartir lo poco que tenían con quienes tenían menos o creían ellas, que lo necesitaban más. Pues bien, invertir el sentido negativo de la tristeza nos ayuda a vencer el mal con el bien cuando sufrimos como consecuencia de haber perdido un ser querido. Y por último llegamos a la tercera situación. ¿Cómo vencer el mal con el bien cuando se nos ofende? En Proverbios capítulo 12, versículo 18 se nos recuerda que las palabras dichas sin pensar son como los golpes de una espada. ¿Cómo vencer ese mal? Podemos evitar el resentimiento y el daño moral perdonando de corazón o resolviendo las diferencias cuanto antes. Y es importante perdonar. En un programa de terapia de grupo, el moderador de aquel grupo
les hizo la siguiente propuesta a los pacientes que estaban allí. Les dijo: ¿cómo calificarían ustedes sus sentimientos hacia una persona que les ha hecho daño? Pónganle nombre a ese sentimiento. Rencor, deseo de venganza o, en el peor de los casos, odio. Uno del grupo, entendiendo que se hablaba de perdonar para poder amar, dijo: un momento, es que yo perdono. Ah, pero es así, no olvido. El moderador dijo: sí, esa es una frase popular, pero encierra una gran carga de resentimiento oculto. Y añadió: el rencor te bloquea, impide que vivas tranquilo. El deseo de venganza te condena, te convierte en verdugo de quien crees que es tu agresor. Es un sentimiento pasivo-agresivo que te hace daño a ti mismo y pone al descubierto tu inmadurez y mediocridad emocional. Interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo reflejó esta misma idea de una manera mucho más concreta y hasta con un buen ejemplo. Vayamos a su carta a los Efesios, capítulo 4. Pablo dijo aquí en el versículo 26, cuando se enojen, no pequen, no dejen que se ponga el sol estando todavía enojados. ¿Acaso dijo Pablo que enojarse es pecado? No. ¿Qué es pecado entonces? Según estas palabras, permanecer enojado. El enojo es una reacción humana que no siempre podemos controlar. Ya quisiéramos, pero no siempre es posible. Sin embargo, lo importante es solventar la situación que ha provocado el enojo cuanto antes. ¿Y si el enojo se produce a las 11 de la noche, cuando el sol ya se ha puesto? ¿Quiere Pablo decir que debemos temporizar nuestros enojos con las puestas de sol? Obviamente no. La idea es actuar cuanto antes, de inmediato, si es posible, esa misma noche o al día siguiente. Porque si no lo hacemos, el enojo se rancia y puede convertirse en una reacción todavía peor y más comprometida y delicada. Y hay un riesgo adicional. Notad lo que dijo Pablo en el versículo 27. No le den ninguna oportunidad al diablo. Un enojo no corregido, no reconducido, para resolverlo cuanto antes, es una puerta abierta para el diablo. Y él puede, de ese modo, conseguir causar más daño a las personas que de algún modo se han ofendido o enojado, una familia o una congregación. De ahí que el consejo es actuar cuanto antes. ¿Recuerdan lo que dice la segunda parte de Proverbios capítulo 12, versículo 18? Dice: la lengua de los sabios cura las heridas. Con todo, vencer el mal con el bien implica que hagamos cambios en nuestra personalidad, a fin de que no nos perjudiquemos a nosotros mismos ni tampoco a otros. ¿Qué cambios se espera que hagamos? La mejor explicación la encontramos en estas palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde él dijo: dejen de moldarse a este sistema, más bien transfórmense, renovando su mente, para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si el renovar o rehacer nuestra mente es un cambio fundamental, cambiar nuestro patrón de vida anterior nos ayuda a evitar conductas como el habla hiriente, hábitos que perjudican nuestra salud, actitudes materialistas que alientan el egoísmo y compañías que pueden influir negativamente en nuestro comportamiento. ¿Qué recompensas obtendremos si vencemos el mal con el bien? Hemos analizado tan solo 3 situaciones de otras muchas que podrían incluirse. En cualquier caso, ¿cuáles son las recompensas? No podremos evitar todo mal porque, como hemos analizado, estamos expuestos al suceso imprevisto, a los desastres naturales, a enfermedades incurables no esperadas y a malas acciones ajenas a nosotros o provocadas por nosotros que pueden afectarnos. Pero si vencemos el mal con el bien, tendremos, primero, mayor felicidad y contentamiento ahora, en la actualidad. Segundo, la satisfacción de saber que hemos hecho o estamos haciendo
lo que es propio a los ojos de Jehová. Tercero, influiremos positivamente en el malhechor, haciendo que se sienta impulsado a cambiar. Y, más importante aún, recibiremos como recompensa la vida eterna y felicidad también eterna. Por eso, si queremos vencer el mal con el bien, tengamos muy presente cuáles son los resultados de los que nos habla la Biblia. Aquí en Proverbios, capítulo 3. Si actuamos conforme al consejo de Jehová en su palabra, en Proverbios capítulo 3 y en el versículo 23 se nos dice: entonces andarás seguro por tu camino, y tus pies nunca tropezarán. Y en el 24, cuando te acuestes no sentirás ningún miedo, te acostarás y dormirás plácidamente. Y por último, el versículo 27, no dejen de hacerles el bien a quienes debes hacérselo. Por consiguiente, venzamos el mal con el bien. Muchas gracias, hermano Matos, por este precioso y motivador discurso. Hemos disfrutado mucho de escucharte. A continuación tenemos nuestro estudio de la Atalaya. Como toda la semana estamos deseando analizar juntos el artículo de esta semana y esta parte estará a cargo de nuestro hermano Jorge Vayan. Cuando tú quieras, hermano Vayan. Después de este magnífico discurso, pues comenzamos con nuestro estudio semanal de la Atalaya. Es el artículo de estudio 49, lecciones del Levítico sobre cómo tratar a los demás. Y como siempre, pues iniciamos el estudio cantando una canción. Es la canción 109, Amémonos de todo corazón. Así seguimos con nuestro análisis del capítulo 19 del Levítico. Aunque es del todo cierto que los cristianos no estamos bajo la ley mosaica, pero sí algunos de los principios que subyacen a lo que se nos enseña en el capítulo 19 del Levítico aplican a nosotros con mucha fuerza. Hay que tratar a nuestros hermanos con bondad, incluso a aquellos que tienen limitaciones físicas. Hay que ser honrado en los negocios. Y como no, hay que demostrar amor al prójimo. ¿Cómo podemos aplicar estas pautas en nuestra vida, en la congregación, en nuestra vida cotidiana? Eso es lo que vamos a analizar esta mañana. Pues, como siempre, pues, estáis invitados a dar generosamente respuestas a las preguntas que se van a analizar y comenzamos ya con la lectura del primer párrafo y nuestro hermano Alessio Natale es el lector para este artículo y estudio de la Atalaya. En el artículo anterior analizamos algunos consejos útiles basados en el capítulo 19 de Levítico. Por ejemplo, en el versículo 3 leemos que Jehová les dijo a los israelitas que respetaran a sus padres.
Y vimos que hoy podemos seguir ese consejo atendiendo las necesidades físicas, emocionales y espirituales de nuestros padres. En el mismo versículo, Dios le recordó a su pueblo la importancia de guardar el sábado. Y aunque nosotros no tenemos que obedecer esa ley, aprendimos un principio, que debemos dedicar tiempo con regularidad a atender los asuntos relacionados con nuestro servicio a Dios. De esa manera, demostraremos que estamos esforzándonos por ser santos, como dicen Levítico 19.2 y 1 de Pedro 1.15. En ese artículo seguiremos con el análisis de Levítico 19. ¿Cómo nos enseña este capítulo a tratar con bondad a quienes tienen limitaciones físicas, a ser honrados en los negocios y a mostrarle amor al prójimo? Puesto que queremos ser santos como Dios, veamos lo que podemos aprender. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y la pregunta, esos dos párrafos, ¿y qué vimos en el artículo anterior? Hermano Murillo. Pues se destacaron diferentes maneras de las que podemos demostrar que queremos ser santos, que queremos imitar a Jehová en esta cualidad, como se dice en 1 de Pedro 1.15. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Pinto. Sí, y también vimos que Jehová dijo a los israelitas que tenían que guardar un sábado, así que lo que aprendimos fue que tenemos que apartar un tiempo para nuestro servicio a Jehová de forma regularmente. Muy bien, muchísimas gracias. Pues el hermano Lamas. Y en el mismo versículo 3 del capítulo 19 de Levítico también se les mandaba a los israelitas que tenían que respetar y honrar a los padres. Y de eso aprendimos el principio de que nosotros también tenemos que honrarles y respetarles, dedicándoles tiempo para atender sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Pues la segunda pregunta ya dice, ¿y qué analizaremos en este artículo? Pues hermano Hernáiz. Continuaremos viendo lo que aprendemos de Levítico capítulo 19, esta vez en cuanto a tratar con bondad a quienes tienen limitaciones físicas, ser honrados en los negocios y mostrarle amor al prójimo. Muy bien, muchísimas gracias. Y eso ya nos lleva al primer subtítulo, tratemos con bondad a quienes tienen limitaciones físicas. Y vamos a leer el párrafo 3, no sin leer antes Levítico capítulo 19, el versículo 14. Levítico 19.14 dice: No maldigas a un sordo, ni pongas un obstáculo delante de un ciego, y teme a tu Dios. Yo soy Jehová. Párrafo 3. Jehová quería que sus siervos fueran considerados con quienes tenían limitaciones físicas. Por ejemplo, les dijo a los israelitas que no maldijeran a un sordo, ya fuera amenazándolo o deseándole el mal. Hacer eso sería una gran maldad. Al no oír lo que decían de él, el sordo no podría defenderse. Además, en el versículo 14, leemos que Dios le dijo a su pueblo que no pusiera un obstáculo delante de un ciego. Una obra de consulta comenta lo siguiente sobre las personas con limitaciones físicas. En el antiguo Oriente Medio, la gente solía aprovecharse de ellas y maltratarlas. Puede que alguien pusiera un obstáculo delante de un ciego para hacerle daño o para burlarse de él. ¡Qué crueldad! Con el mandado de Levítico 19:14, Jehová ayudó a su pueblo a ver que debían tratar con compasión a quienes tenían limitaciones. Muchísimas gracias. La pregunta, esos dos párrafos, y según Levítico capítulo 19, el versículo 14, ¿cómo debían tratar los israelitas a los sordos y a los ciegos? Hermano López. Sí, tenían que tratarlos con consideración, ya que al ser sordo no podía escuchar si esa persona le maldecía y por lo tanto no podía defenderse. El párrafo recarga que eso sería una gran maldad. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana de Matos. Y en el caso del ciego, pues también deberían tratarle con respeto y con compasión, porque no deberían ponerle un obstáculo, ya que un ciego no podría ver y podría hacerse daño, y a veces un daño irreversible. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Vázquez. En el antiguo Oriente Medio, como menciona esta cita de consultas, dice que la gente solía hacer esto, maltratarlos, aprovecharse de ello, burlarse. Qué diferente, ¿no?, con lo que esperaba Jehová de su pueblo.
y que se recoge en el libro del Levítico, ¿no? Tratarles siempre con bondad, con compasión, comprender siempre su situación. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Ernaiz. Sí, y después de que Jehová les dijera que debían ser diferentes a las personas de aquella época, les dice yo soy Jehová en Levítico. Así que les recuerda que si no harían esto, pues estarían yendo en contra de la santidad de Jehová. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, seguimos leyendo el párrafo 5. Jesús trató con compasión a quienes tenían limitaciones físicas. Recordemos el mensaje que le envió a Juan el Bautista. Los ciegos ven, los liados caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y al ver los milagros de Jesús, todo el pueblo alabó a Dios. Los cristianos imitamos con gusto a Jesús y somos amables, compasivos y pacientes con quienes tienen limitaciones físicas. Claro, Jehová no nos ha dado a nosotros poder para hacer milagros, pero sí nos ha dado el honor de darles a quienes son ciegos en sentido físico o espiritual una buena noticia, que pronto habrá un paraíso donde la humanidad disfrutará de salud física y espiritual perfectas. Este mensaje ya está haciendo que muchos alaben a Dios. Y la pregunta es el párrafo, ¿y cómo podemos tratar con compasión a quienes tienen limitaciones físicas? Pues, hermana Vázquez. Siendo amables con ellos, quizá intentando ponernos en su lugar e imaginarnos cómo podemos serles útiles, sobre todo si son nuestros hermanos, pues ofreciéndoles nuestra ayuda con cosas concretas, pero sobre todo para los que aún no conocen a Jehová, hablándoles de la esperanza que tenemos para el futuro. Muy bien. Pues, hermana Sánchez. Y como se menciona en el párrafo, esto no lo hacemos por un sentido del deber o por obligación, sino que con gusto los cristianos imitamos a Jesús en este aspecto. Muy bien, muchísimas gracias, hermano Mata. Y se puede ver un buen ejemplo de esto en la imagen que acompaña estos párrafos. Vemos a un hermano que está ayudando a comunicarse, quizá un hermano sordo con su médico. Muy bien. Hermano Matos. Y llama la atención el hecho de que, según Lucas 4:18, Jesús fue ungido para eso. Pues él destaca en ese versículo que su propósito, como consecuencia de la unción del Espíritu, era para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos y darles libertad a los oprimidos. Así era un objetivo fundamental en su labor. Muy bien, muchísimas gracias. Y hermano Ernaiz. Y quizás muchas veces implique esfuerzo. Por ejemplo, quizás hay hermanos que decidan aprender lenguaje de señas, o si no podemos hacer eso, quizás podemos estar pendientes a las necesidades básicas, alimentación, compañía, transporte, y ahí estaremos pendientes. Buena sugerencia, muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? Pues el hermano Casas. Sí, como se ha comentado antes en esa bonita ilustración, la verdad que si nos ponemos en la mente de una persona sorda, que quizá está pasando por una situación no muy fácil, o quizás en el médico, y ahora encima no tener la capacidad de comunicarte con el médico, que te explique lo que te pasa, lo que te van a hacer, sin duda ponernos en la mente de ellos, ponernos en sus zapatos, como se suele decir, lo mismo que hacía Jesús, nos va a ayudar a que nos salga de nosotros el hacer lo que haga falta para ayudarles. Muy bien, muchísimas gracias. Así, sin duda alguna, Levítico 19, versículo 14 nos da una muy buena lección en cuanto a cómo tratar a quienes tienen ciertas limitaciones. Y si es lo que hacemos en la congregación, desde luego nuestros hermanos ciegos y sordos se sienten muy, muy a gusto. Seguimos. Seamos honrados en los negocios. Párrafo 6. Algunos versículos del capítulo 19 de Levítico dan más detalles que nos ayudan a entender lo que decían los 10 mandamientos. Por ejemplo, el octavo simplemente decía, no robes. Alguien podría concluir que para obedecer ese mandamiento bastaba con asegurarse de no tomar nada que no fuera suyo, pero podría estar robando de otras maneras. Muchas gracias. La pregunta al párrafo 6 es, ¿y cómo nos ayuda el capítulo 19 de Levítico a entender lo que decían los 10 mandamientos? Pues, hermana de Alessio. Sí, el capítulo 19 de Levítico nos da más detalles que nos ayuda a entender
los 10 mandamientos, por ejemplo, el mandamiento de no robar. El capítulo 19 de Levítico nos ayuda a entender también en cuáles otras facetas podemos aplicarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, dicho está, seguimos ya con el párrafo 7. Un comerciante podría afirmar convencido que él jamás se había quedado con nada que no le perteneciera, pero ¿se comportaba siempre con honradez en su negocio? En Levítico 19, 35 y 36, Jehová dijo: no sean deshonestos al medir la longitud, el peso o el volumen. Usen balanzas exactas, pesas exactas, una medida exacta para productos secos y una medida exacta para líquidos. Si un comerciante usaba balanzas o medidas inexactas para engañar a sus clientes, en realidad las estaría robando. Esto queda todavía más claro al analizar otros versículos del capítulo 19 de Levítico. Muy bien, pues muchísimas gracias. La pregunta al párrafo 7, ¿y cómo podría un comerciante violar el 8º mandamiento? Pues, hermano, yes. En el versículo 36 se destaca 4 veces la palabra exactas, así que tenía que usar balanzas exactas, pesas exactas, una medida exacta para productos secos y otra exacta para productos líquidos. Si no usaba estas medidas exactas, en realidad se estaba quedando con algo que no le pertenecía. Eso es muy bien. Hermano Mata. Y vemos pues cómo esos principios pues amplían el significado de la ley, porque igual de mal está robar quitándole a alguien lo que le pertenece, como en este caso quedándose algo que le debería pertenecer porque quizás lo ha pagado. Muy bien, muchísimas gracias. Claro, al no tener quizá medidas exactas, robaría no solo una vez, sino las veces, cada vez que vendía algo, ¿verdad que sí? Pues seguimos, párrafo 8, leyendo Levítico 19, versículos 11 al 13 primero. Levítico 19, 11 al 13 dice: no roben, ni engañen, ni se traicionen unos a otros. No juren falsamente en mi nombre, porque así profanarían el nombre de su Dios. Yo soy Jehová. No defraudes a tu prójimo, ni robes. No te quedes con el salario de un trabajador a sueldo toda la noche hasta la mañana siguiente. Párrafo 8. Levítico 19, 11 comienza diciendo: no roben. Y el versículo 13 conecta el robo con la falta de honradez en los negocios al decir: no defraudes a tu prójimo. Así que si alguien es poco honrado en sus tratos comerciales o laborales, está robando. El 8º mandamiento prohibía robar, pero los detalles que añadía Levítico ayudaban a los judíos a entender cómo podían aplicar el principio en el que se basaba esa ley. Es bueno que meditemos en cómo ve Jehová la falta de honradez y el robo. Preguntémonos, en vista de lo que dice Levítico 19, 11 hasta el 13, ¿debería hacer algún cambio, especialmente en mis tratos comerciales o en mis hábitos de trabajo? Muy bien, pues muchísimas gracias. La pregunta es el párrafo 8, ¿cómo ayudaba Levítico 19, versículos 11 al 13 a los judíos a aplicar el principio en el que se basaba el 8º mandamiento y cómo nos ayuda? Pues, hermano López. Sí, este texto les recordaba, ¿no? Empezaba diciendo no roben, pero también habla de no engañen, no se traicionen, y el 13 es más concreto, no se defrauden, ¿no? Así que para ellos ya no solo aplicaba no robar, sino no ser deshonestos con el prójimo, tratarlos con consideración, no defraudarles a su prójimo. Así que era un poquito más amplio y ellos podían entender que eso podía deshonrar el nombre de Jehová. Muy bien. Hermano Matos. Al conducir cursos bíblicos con quienes hoy son hermanos y antes eran comerciantes o continúan siéndolo, algunos de ellos han confesado en el transcurso de su estudio que pesaban de manera falsa en sus balanzas, las tenían trucadas para en lugar de dar 1 kilo, dar 850 gramos, y que tuvieron que al llegar a este punto de su estudio bíblico reconocer que tenían que cambiar y ser honrados, dar el peso justo por el que paga la persona. Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Hermana de Vázquez.
Y al final del párrafo nos anima a hacernos un autoexamen, ¿no? A pensar cómo son nuestros hábitos de trabajo y si tenemos que cambiarlos. Quizás no solamente ni el ir al trabajo a la hora que se nos pide o irnos a la hora que se nos pide, sino qué hacemos durante ese horario de trabajo, ¿no? Que quizás no es tan evidente, pero si no estamos haciendo lo que entra dentro de ese horario permitido de trabajo, estaríamos robando a nuestro jefe. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algún comentario adicional? Pues si no, seguimos con la lectura del párrafo 9. Hay otro campo en el que el cristiano que tiene un negocio debe asegurarse de ser honrado. Levítico 19:13 termina diciendo: no te quedes con el salario de un trabajador a sueldo toda la noche hasta la mañana siguiente. En Israel, la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura y a los que trabajaban para otros se les pagaba al final de cada día. Si un trabajador no recibía su sueldo al final de un día, se quedaba sin el dinero que necesitaba para alimentar a su familia ese día. Jehová explicó: está pasando necesidad y su vida depende de su salario. Muchas gracias. La pregunta es el párrafo: ¿y cómo protegía a los trabajadores? La ley que encontramos en Levítico 19, el versículo 13. Pues hermana de Mata. Ahí en Levítico se mencionaba cómo no se debían de quedar con el salario del trabajador a sueldo toda la noche hasta la mañana siguiente. Y es que la mayoría de los trabajos o los que trabajaban para otros pues recibían el salario al final del día. Si no lo recibían pues no podrían alimentar a su familia. Muy bien, muchas gracias. Hermana de Casas, ¿no? También, como vemos en las palabras de Mateo 28, ahí se menciona un caso, ¿no? Como el dueño de una viña, al terminar el día sin falta, se preocupa de pagar a sus trabajadores. Como vemos en la imagen, es un bonito detalle ver sus caras. Se ve como ambos están contentos, desde luego uno por cobrar el sueldo acorde al trabajo que ha hecho y también el empleador en pagarlo, ¿no? Porque sabe que está haciendo lo correcto. Como vemos, sin duda esto también fomenta las buenas relaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Pues, hermano Sánchez. Y vemos cómo también esto protegía al trabajador. En Deuteronomio, por ejemplo, menciona, ¿no?, que el que una persona se quejara a Jehová porque no había recibido lo que le correspondía, pues el culpable sería un pecador ante el propio Jehová. Así que esta ley también dejaba a las personas que debían, pues su relación con Jehová estaba en juego. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algún comentario respecto al texto que nuestro hermano Sánchez acaba de citar? La última parte del versículo 14 de Deuteronomio, capítulo 24. ¿Qué nos indica? Pues, hermano Lamas. Pues vemos cómo Jehová protegía a todos los trabajadores, fueran israelitas naturales o residentes forasteros. No hacía distinción. Pues de la misma manera hoy día, si tenemos a nuestro cargo un negocio en el que tenemos empleados, tampoco tenemos que hacer ninguna distinción por raza, cultura o nacionalidad. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Oyes. Y es posible que alguien extranjero quizás no conozca muy bien cómo son las costumbres o cómo son algunas ideas que hay en los términos de los negocios en una zona. Así que no podríamos aprovecharnos de ellos. Sería algo horrible. Muy bien, muchas gracias. Bueno, seguimos con la lectura del párrafo 10. En la actualidad, muchas personas no cobran su salario todos los días, sino una o dos veces al mes. Pero el principio de Levítico 19:13 sigue siendo válido. Algunos jefes se aprovechan de sus empleados pagándoles mucho menos de lo que es justo. Saben que a estas personas tal vez no les queda más remedio que seguir trabajando, aunque les paguen una miseria. En cierto sentido, esos patronos se están quedando con el salario de un trabajador a sueldo. Si un cristiano tiene un negocio con empleados, debe tomar muy en serio este asunto. Veamos qué más nos enseña el capítulo 19 de Levítico. Muchas gracias. La pregunta es el párrafo: ¿y qué lección aprendemos de Levítico capítulo 19, versículo 13? Pues nuestra hermana Navarro. Pues siendo honestos en todo sentido, ¿no? Como dice Levítico 19:13, bueno, y el párrafo, dice que algunos jefes se aprovechan de sus empleados pagándoles mucho menos de lo que es justo, ¿no? Entonces ahí encontramos un campo en el que también podemos demostrar
ser buenos cristianos, ¿no? Enseñándoles a los que son extranjeros a cobrar lo que se merecen y no a conformarse con poco. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Vázquez. Y cuán cierto es, ¿no? Hoy se aprovechan en muchos sitios, en muchas zonas, se aprovechan tanto de esta situación, ¿no? De la falta de trabajo, de las necesidades, ¿no? Pero qué animador es ver el contraste, ¿no? El punto de vista de Jehová, muy claramente reflejado en Levítico, y también qué importante es tenerlo en cuenta aquellos cristianos, ¿no? Que tienen empleados, tienen trabajos con empleados, de pagar siempre el precio justo y de no aprovecharse de las circunstancias, ¿no? Desfavorables. El párrafo 8 se hacía alusión, ¿no? De lo importante de reajustar cualquier cosa, pues nuevamente se retoma esta idea con aquellos cristianos que tienen negocios y que es un tema sin duda muy serio, muy importante. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Murillo. Y hay que reconocer que con estas prácticas comerciales tan extendidas es un desafío para los hermanos que tienen negocio permanecer leales a estas ideas que se mencionan aquí, porque les pone una situación de desventaja ante la competencia. Ha sido muy animador para nosotros ver la lealtad de estos hermanos y que en realidad están demostrando su fe y su confianza en Jehová. Desde luego, muchas gracias por esa idea. ¿Y la hermana Vázquez? Quizá un jefe se podría excusar diciendo, bueno, mi empleado está de acuerdo, hemos llegado a un trato, este era el precio, pero ya hemos visto que robar no es solo algo que se hace a escondidas y según la lección, el principio que estamos viendo de Levítico, es muy importante darle a cada uno lo que es suyo y velando además por la persona. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, dicho todo eso, creo que ya podemos seguir comentando sobre el siguiente subtítulo, amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, leyendo los párrafos 11 y 12. Jehová no se limita a decirnos que no les hagamos daño a los demás. Esto se ve con claridad en Levítico 19, 17 y 18. Ahí leemos este mandato: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Esto es esencial para el cristiano que desea agradar a Dios. Veamos cómo Jesús enfatizó la importancia del mandato que se halla en Levítico 19, 18. En cierta ocasión, un fariseo le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó que el primero y el más importante de los mandamientos es amar a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y luego citó de Levítico 19, 18, al decir: el segundo, que es parecido, dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Hay infinitas maneras de mostrarle amor al prójimo, pero el capítulo 19 de Levítico nos ayudará a identificar algunas de ellas. Pues muy bien, muchísimas gracias. Y podemos leer quizá, junto con nuestro hermano Natale, Levítico capítulo 19, versículos 17 y 18. No odies a tu hermano en tu corazón. Reprende sin falta a tu prójimo, para que no te hagas culpable junto con él de cometer un pecado. No te vengues de los hijos de tu pueblo, ni les guardes rencor, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo soy Jehová. Muy bien, muchísimas gracias. Y con esas palabras presentes, la pregunta: ¿y qué enfatizó Jesús al citar Levítico 19, versículos 17 y 18? Pues, hermano López. Sí, Jesús enfatizó la importancia de amar al prójimo, ¿no? Ya que este fariseo le preguntó cuál era el mandato más importante y dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero ahí enfatizó el segundo y dijo que este es igual al primero, amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Así que para agradar a Dios no puedes excluir el amar a tu prójimo. Muy bien. Hermana de Natale. Y esto enfatiza que Jehová está muy pendiente no solo del amor que sentimos hacia Él, sino también del amor que sentimos hacia los demás y de cómo les tratamos. No solo de cómo les tratamos, sino de nuestros sentimientos hacia ellos. Muy bien, magnífico. Hermano Uyes. Y sobre la importancia de la que comentaba el hermano López, el versículo 40 de Mateo 22 dice que en estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Como dice la nota de estudio que hay para este versículo, esto de toda la ley y los profetas en realidad está indicando que se refiere a prácticamente el total de las escrituras hebreas, una parte muy importante de lo que hoy es la Biblia. Muy bien, muchísimas gracias. Pues dicho todo esto, seguimos ya con la lectura del párrafo 13.
Una forma de mostrar amor al prójimo es aplicando lo que dice Levítico 19:18. No te vengues de los hijos de tu pueblo, ni les guardes rencor. Casi todos conocemos a alguna persona que le ha guardado rencor a un compañero de trabajo o de escuela, o a un familiar incluso durante años. Recordemos que los 10 medio hermanos de José estaban tan resentidos con él que el odio los llevó a hacerle algo terrible. Pero él no les pagó con la misma moneda. Cuando tuvo autoridad y se le presentó la oportunidad de vengarse de ellos, prefirió mostrarles misericordia. En vez de guardarles rencor, actuó en armonía con lo que más tarde se escribió en Levítico 19:18. Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta es el párrafo: ¿y cómo actuó José en armonía con lo que dice Levítico 19, versículo 18? Hermano Pinto. Sí, en el relato de Génesis vemos que como el odio de sus hermanos, ¿no?, le llevó a hacer el mal a José, y cuando José llegó a tener autoridad podía haberse vengado fácilmente de ellos, pero sin embargo, como dice el relato, no lo hizo, sino que aplicó las palabras del Levítico 19:18, que les mostró misericordia y nunca guardó rencor. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana de Vázquez. Y esto se ve claramente en el relato de Génesis, porque ahí se ve cómo José le preocupaban los sentimientos de sus hermanos. Claro, ellos se sentían fatal por lo que habían hecho, ¿no? Pero José les dijo que Jehová había utilizado sus acciones anteriores para salvar la vida de muchos y les ayudó a centrarse en el presente. Les dijo que ahora estaban salvando la vida de muchos. Así que vemos que no les cuidaba porque era una obligación, sino que se preocupaba de sus sentimientos y de que estuvieran bien. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano López. Sí, en el mismo relato destaca cómo José no iba a vengarse, ¿no? Porque entiende que la venganza pertenece a Jehová. Si alguien te ha hecho mal, Jehová se encarga. Por eso él dice, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Eso nos enseña también a nosotros. Si alguien por alguna razón nos ha hecho algo que nos ha ofendido, nosotros no tenemos que guardarle rencor ni intentar vengarnos, sino dejarle en manos de Jehová, que él encarga de poner los asuntos en orden. Muy bien, muchísimas gracias. Pues, hermana Casas. Y en las palabras de Génesis, la verdad es que se desprende el perdón profundo, ¿no?, que José tenía. Sin duda es una situación que le tuvo que causar muchísimo daño. Quizá muchos de nosotros nunca nos veamos en una situación tan dolorosa. Sin embargo, él se expresó, no tengan miedo, y les dijo que los consoló y los tranquilizó. O sea, qué bonito, fue más allá, ¿no? Sin duda José es un magnífico ejemplo para nosotros. Muy bien, muchísimas gracias por añadir ese detalle. Pues seguimos leyendo el párrafo 14. El cristiano que desea agradar a Dios debe imitar el ejemplo de José y perdonar en lugar de guardar rencor o vengarse. Esto encaja con el Padre Nuestro, donde Jesús dijo que debemos perdonar a quienes pecan contra nosotros. De igual modo, el apóstol Pablo les dio este consejo a los cristianos: amados, no se venguen. Y también les dijo: sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Los principios de Jehová no cambian. Hoy día siguen siendo válidos los principios en los que se basó la ley de Levítico 19:18. Muchas gracias. La pregunta al párrafo 14. ¿Y por qué sabemos que los principios en los que se basó Levítico 19:18 siguen siendo válidos hoy día? Pues, hermano Hernáiz. Porque estos principios vienen de la personalidad de la persona de Jehová, y Jehová no cambia, sigue siendo el mismo, así que sus principios igualmente también. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Hermano Lamas. Y esta idea que se comentaba, pues se ve reflejada en diferentes pensamientos bíblicos de las escrituras griegas cristianas. Por ejemplo, el propio Jesús, en Mateo capítulo 6, cuando enseñó a sus discípulos a orar, una de las ideas que incluyó es que si nosotros queremos que Jehová nos perdone, nosotros tenemos que perdonar a los demás. Y por lo tanto, esto implica no ceder ni al rencor ni a la venganza. Muy bien. Hermana de Murillo. Sí, también en Colosenses 3:13 el apóstol Pablo dijo que siguiéramos soportándonos unos a otros y perdonándonos con generosidad, porque desde luego que al ser imperfectos nos van a
nos van a hacer daño y nosotros también vamos a poder hacer daño a los demás. Por lo tanto, debemos ser perdonadores. Muy bien, muchísimas gracias. Y no guardar rencor, ¿verdad que sí? Muy bien. Pues seguimos, párrafo 15. Pongamos un ejemplo. Las heridas emocionales son como las heridas físicas. Unas son leves y otras son graves. Por ejemplo, puede que al abrir un sobre nos hagamos un pequeño corte en un dedo. Quizás al principio duela mucho, pero lo más probable es que en un par de días se cure y ya ni nos acordemos de dónde nos cortamos. De manera parecida, puede que un amigo diga o haga algo sin pensar que nos ofenda o nos hiera, pero no nos cuesta mucho perdonarlo. Ahora bien, si nos hacemos una herida profunda, puede que el médico tenga que coserla y vendarla. Si no dejaremos de tocarla o de hurgar en ella, nosotros mismos haríamos que se pusiera peor. Lamentablemente, eso es lo que podría hacer alguien que está muy ofendido. Si no dejara de pensar en la herida emocional que ha sufrido y en el daño que le han hecho, ese rencor solo le estaría haciendo daño a sí mismo. Sin duda, es mucho mejor seguir el consejo de Levítico 19:18. Muchas gracias. Y la pregunta es, párrafo, ¿qué ejemplo nos ayuda a entender la importancia de perdonar y olvidar? Pues, hermano Morillo. El que vemos en las fotografías donde una hermana, pues en la primera fotografía se ha hecho una pequeña herida en el dedo, se lo ha vendado, apenas se acuerda, está feliz. En la otra fotografía la herida es más profunda, es dolorosa. El problema es que sigue hurgando y tocando y esto impide que cure. Y en sentido emocional pasa igual. Hay heridas que las olvidamos rápidamente, otras son más profundas, pero tenemos que intentar olvidarnos de ellas para que se curen y no seguir guardando ese resentimiento que dificulta que se sane. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Vázquez. Y qué buen consejo, ¿no? O ideas para poder ayudar a otros también a hacerlo, ¿no? Con esta ilustración tan entendible. Cuando vemos la ilustración, vemos sobre todo el lado, la imagen de la derecha, ¿no? Nos dan ganas de decirle, pero no te toques más, ¿no? ¿No ves que te vas a hacer más daño? Va a ser peor para ti. Si percibimos esto, ¿no? Que hay muestras de rencor, que nuestro hermano o nuestra hermana le cuesta olvidar el daño que le han hecho, pues ayudémosla, ¿no? Ayudemos a entender esta idea y que el rencor puede hacer muchísimo daño y que en contraste a hablarle de los beneficios, ¿no? De perdonar y de olvidar. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Casas. Sí, cuando una herida es profunda, el cuerpo necesita energía para recuperarse. A veces el médico nos dice que guardemos reposo y así la recuperación pues llega antes, ¿no? Lamentablemente, si abrigamos rencor en nuestro corazón hacia una persona, también lo que estamos haciendo es gastar unas energías muy grandes que podríamos estar dedicando, como veíamos antes, a preocuparnos por los demás, ¿no? Así la importancia de perdonar y olvidar, y ahí podremos dedicar nuestras energías de una manera sabia. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Lamas. En una ocasión se comparó el rencor a un veneno y se decía que es como si nosotros nos tomáramos un veneno y esperáramos que muriera la otra persona. Esto no tiene ningún sentido, con el rencor ocurre igual. Cuando lo guardamos o lo abrigamos, los únicos perjudicados somos nosotros. Perjudicamos nuestra espiritualidad, nuestros sentimientos, nuestra relación con los demás y nuestra relación con Jehová. Por lo tanto, qué sabio es que nos esforcemos por perdonar y por olvidar. Muy bien, muchas gracias. Pues, hermano Uyes. Y es posible que por el momento, cuando estamos sufriendo por una herida así, no lo veamos. Y se ve muy bien en el rostro de la hermana. Le cambia completamente. En el de la izquierda ella está feliz, se ha olvidado, está contenta. Pero en el otro, pues tiene una cara ahí la pobre que está sufriendo. Se le nota ahí que sigue y sigue sufriendo. Así que aunque no lo veamos, pensemos también en cómo nos vamos a sentir en el futuro. Mucho mejor si olvidamos y perdonamos. Muy bien. Es en esencia, guardar rencor, eso es hurgar uno mismo en la herida. Y eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pues seguimos, párrafo 16. Cuando Jehová les mandó a los israelitas que amaran al prójimo, no se refería a que amaran solo a personas de su misma raza o nacionalidad. También les dijo que amaran a los extranjeros que vivían con ellos. Así lo dice con claridad Levítico 19, 33 y 34.
Debían ver al extranjero como un natural del país y amarlo como se amaban a sí mismo. Por ejemplo, tenían que permitir que los residentes extranjeros y los pobres recogieran las sobras de las cosechas. Los cristianos también debemos aplicar hoy día el principio de amar a los extranjeros. ¿Cómo? En el mundo hay millones de inmigrantes y puede que algunos vivan cerca de nosotros. Es importante que tratemos a estos hombres, mujeres y niños con dignidad y respeto. Muchas gracias. Pues antes de comentar sobre la pregunta, ¿por qué no leemos Levítico 19, versículos 33 y 34 con nuestro hermano Alessio? Si un extranjero vive con ustedes, en la tierra de ustedes, no lo maltraten. Vean al extranjero que vive con ustedes como un natural del país y ámenlo como se aman a ustedes mismos, porque ustedes fueron residentes extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy Jehová, su Dios. Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta es el párrafo ahora, según Levítico 19, versículos 33 y 34, ¿cómo debían tratar los israelitas a los residentes extranjeros y qué aprendemos nosotros de ello? Pues nuestro hermano Sánchez. Pues como hemos visto, ¿no? Debían de ver al extranjero como a un natural del país. Y no solo se quedaba en verlo, sino también tenía que demostrarlo por medio de demostrarles amor y cariño de diferentes maneras. Esto nos enseña a nosotros también que tenemos la oportunidad de demostrar amor y cariño a las personas extranjeras que vivan cerca de nuestro hogar, y esto se demuestra por medio de darles dignidad y respeto. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Navarro. Sí, como dice Levítico, les animaba a actuar con empatía, ¿no? Porque les hacía recordar cómo les habían tratado a ellos. Así que qué bueno es que nosotros también tengamos en cuenta eso. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana de Morillo. Y algo que tenían que hacer a la hora de recoger la cosecha, dice que cuando cosechar la tierra, en Levítico 19, 9 y 10, dice que no coseches completamente las orillas del campo ni recojas las sobras de tu cosecha. Eso era para que los extranjeros no se sintieran como extranjeros, sino pudieran también tener alimento para poder comer y poder vivir. Muy bien, muchas gracias. Hermana de Vázquez. Y al leer este relato me vino a la mente muchas veces las noticias, ¿no? Casi todos los países tienen ayudas para los extranjeros y para las personas que tienen necesidad en su país, ¿no? Los que no tienen casa, los que no tienen alimentos, pero es una disputa muy grande porque muchos piensan que solamente tienen derecho los que son de ese país. Qué diferente es Jehová, ¿no? Tenía esa provisión para los pobres y para los extranjeros, porque para Jehová todos son iguales, así que para nosotros también debe de serlo. Muy bien. Hermano Lamas. Y Jesús destacó este principio en la parábola del buen samaritano que encontramos registrada en Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Ahí vemos cómo un samaritano ayuda con compasión a un judío haciendo muchísimo más de lo que se esperaba por la rivalidad que existía entre ellos. Y ahora en el último versículo es como si Jesús nos dijera, pues ve y haz tú lo mismo. Así que vemos claramente cómo tenemos que tratar a todo el mundo independientemente de su raza, cultura o nacionalidad. Muy bien. Así, resumiendo brevemente esta porción, pues, ¿qué podríamos decir en cuanto a cómo mostrar, basado en lo que dice Levítico 19, amor al prójimo? Hermano López. Debemos tratarles como a nosotros mismos, ¿no? Ya que amamos a Jehová y el segundo mandamiento era amar al prójimo. Y como destaca ese último, nuestro prójimo no es solo a los que conocemos, sino todos los seres humanos de la tierra. Muy bien. Bueno, seguimos ya con el último subtítulo, una obra importante que no se menciona en Levítico 19, leyendo los párrafos 17 y 18. Tanto Levítico 19:2 como 1 de Pedro 1:15 dicen que los siervos de Dios debemos ser santos. En el capítulo 19 de Levítico hay muchos otros versículos que nos ayudan a ver lo que podemos hacer para agradar a Jehová. Hemos analizado algunos versículos que muestran algunas de las cosas que debemos hacer y algunas de las que debemos evitar. Y hemos visto que las escrituras griegas cristianas indican que esos principios siguen siendo aplicables hoy día. Pero el apóstol Pedro añade algo más.
Seguro que los cristianos participamos en diversas actividades espirituales y hacemos muchas buenas obras. Pero Pedro destacó una en particular. Antes de animarnos a ser santos en toda nuestra conducta, dijo: preparen su mente para actuar. ¿A qué se refería? Él explicó que los hermanos ungidos de Cristo anunciarían por todas partes las excelencias del que los llamó. Hoy día, todos los cristianos tenemos el honor de hacer esta importantísima obra, que es la que más beneficia a las personas. Y qué privilegio tan especial tiene el pueblo santo de Dios de predicar y enseñar con regularidad y entusiasmo. En conclusión, esforcémonos por aplicar los principios que encontramos en Levítico 19. Así demostraremos que amamos a nuestro Dios y al prójimo y que queremos ser santos en toda nuestra conducta. Pues muchísimas gracias a nuestra hermana Natalia por esa muy buena lectura de esos párrafos del estudio de Atalaya. Y la pregunta al párrafo 17, la primera parte es esta: ¿y qué nos anima hacia Levítico 19, versículo 2 y 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 15? Pues, hermano Murillo. Ambos versículos nos animan a ser santos y especialmente el capítulo 19 de Levítico, que hemos analizado estas 2 semanas, nos ha enseñado diferentes aspectos de nuestra vida, cosas prácticas que nos ayudan a demostrar esta santidad. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como acaba de mencionar nuestro hermano Murillo, implica eso de ser santo diferentes aspectos que se apuntan ahí también en Levítico capítulo 19. ¿Alguien quiere comentar sobre algunos de esos aspectos? Hacer determinadas cosas y no hacer determinadas cosas. Pues, hermano Yes. Pues es verdad que en estas 2 semanas hemos visto algunos consejos, como el de honrar a los padres, pero es verdad que hay algunos que no ha habido tiempo de mencionar. Y, por ejemplo, en la pregunta a los lectores de esta revista se habla sobre una expresión que tiene una relación con la calumnia, sobre algo que tenemos que evitar por completo. Muy bien. Hermana de Natale. Sí, también en otros versículos de Levítico 19 menciona también la parcialidad, de evitar la parcialidad, la calumnia, el consumo de sangre, espiritismo, adivinación y la inmoralidad sexual. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Sánchez. Sí, también un detalle bonito de Levítico 19:2 es que cuando dijo estas palabras, dice, habla con todo el pueblo de Israel. Así que todos tenemos que esforzarnos por demostrar esta santidad. Muy bien. Pues si no hay ningún comentario más sobre esto, seguimos con la última parte de la pregunta. ¿Y qué obra importantísima dijo el apóstol Pedro que debemos hacer? ¿Y por qué no leímos antes 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 9? ¿Alguien quisiera leer esas palabras de la Biblia? Hermana Vázquez. Pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que es una propiedad especial para que anuncien por todas partes las excelencias del que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Muy bien. Y la pregunta, una vez más, ¿qué obra importantísima dijo el apóstol Pedro que debemos hacer? Hermana de Matos. Pues Pedro lo dijo claro cuando dijo que tenemos que anunciar por todas partes las excelencias del que los llamó. Sabemos que este anuncio es la importante obra de predicar las buenas noticias a las personas y enseñarles lo que la Biblia dice, porque sabemos que eso no solo va a ser para salvación de ellas, sino también para la nuestra. Muy bien. Hermano Vázquez. Y nos queremos volcar de lleno, ¿no? en esta obra. Ya se ha comentado, ¿no? La importancia que Jehová le da. Y todas las congregaciones suelen tener, ¿no? arreglos especiales para cumplir con esta actividad. Así que seguro que apoyamos estas actividades de congregación y apartamos todo el tiempo que podemos para ello. Así es la mejor forma, una de las mejores formas de demostrar que amamos a Jehová y que amamos a nuestro prójimo. Magnífico, muchísimas gracias. Bueno, hay todavía alguna que otra oportunidad para decir algo. Pues
Pues vamos a repasar brevemente lo que nos ha enseñado el capítulo 19 de Levítico sobre estas tres cosas. Tratar con bondad a quienes tienen limitaciones físicas. Hermana Casas, o de Casas. Pues hemos visto el bonito ejemplo que Jesús nos ha dejado a este respecto, ¿no? El ser compasivos, pacientes, amables y también el ponernos en su lugar, ¿no? Que nos ayudará a ayudarles de mejor manera y recordarles la bonita esperanza de que en algún momento estas limitaciones desaparecerán. Muy bien. Entonces, ¿qué nos enseña el capítulo 19 de Levítico sobre ser honrados en todas las cosas? Hermano López. Sí, ahí vimos de usar las balanzas exactas, medidas exactas, así que nos enseñaba, tanto si somos trabajadores, a cumplir con nuestro jefe, y si somos jefes, a cumplir honradamente con nuestro trabajador. Muy bien. Hermana de Matos. Y también eso incluiría el ser honrados, por ejemplo, cuando tenemos que pagar impuestos al gobierno del país, porque de esa manera no es solo robar, quitarle algo a alguien, sino no dar lo que merece, en este caso, el gobierno. Muy bien. Hermano Yes. Algunas ideas prácticas que se han comentado pues pueden ser la de pagar a los empleados a tiempo o la de tener buenos hábitos de trabajo, que el tiempo que dedicamos al trabajo sea de verdad tiempo que estamos trabajando. Muy bien, magnífico. Muchísimas gracias. Y claro, no explotar a quienes, tampoco, a quienes son inmigrantes, tal como se estila esto en muchas partes del mundo del diablo. Pues sí, el último punto es este, y cómo nos enseña el capítulo 19 de Levítico algo sobre mostrar amor al prójimo. Hermana Vázquez. Pues no guardando resentimiento ni rencor a nuestros hermanos, sino dejar que se cure esa herida emocional que cierre para poder seguir amándoles a todos, incluido al hermano o hermana que nos ha ofendido. Eso es muy bien. Hermana Matos. También la importancia de amar a nuestros hermanos que son de diferentes culturas o de orígenes diferentes, porque sabemos que eso no solo es una manera de ser santos como quiere Jehová, sino que es una manera también de enriquecernos nosotros porque aprendemos de ellos. Eso es muy bien. Se ha mencionado eso también de no vengarse uno, hermana de Vázquez. Sí, lo vimos más profundamente viendo el caso de José, ¿no? No solamente no mostró rencor a sus hermanos, ¿no? Él se preocupó por sus sentimientos y les demostró que se preocupaba por su bienestar, ¿no? Así que es algo que tenemos que intentar, no guardar rencor y demostrar a la persona que no le estamos guardando rencor. Eso es muy bien. ¿Algún comentario adicional, hermana de Casas? Y también hemos visto que una magnífica forma de mostrar amor al prójimo, sin duda, pues es enseñarles, ¿no?, las verdades que Jehová nos da. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios tan atinados, tan buenos, generosos también, como no, reflejo del buen estudio de este artículo de la Atalaya. Pues desde luego, el capítulo de Levítico 19, que hemos analizado durante esas últimas 2 semanas, tiene muchas muy buenas lecciones. Hoy comentamos sobre 3 de estas lecciones. La primera, la de tratar con bondad a quienes tienen algún problema físico, alguna deficiencia en ese sentido. Cuidar y tratar bien a nuestros hermanos, por ejemplo, sordos, a nuestros hermanos ciegos, o a quienes tienen otras dificultades físicas, ser muy considerados con cada uno de ellos, para que también se sientan, pues, apreciados, dignificados en la congregación cristiana. Después comentamos algo sobre ser honrado en los negocios, pagar nuestros impuestos, pagar el sueldo debido a quienes quizá trabajan con nosotros y a dar un buen día de trabajo si somos empleados de una empresa y no escabullirnos en lo posible, como eso se estila muchas veces estos días también. Y si somos hombres de negocio, pues ser honrados también en lo que pues ofrecemos, ¿no?
que no hayan dos pesas, pesa exacta. En el pasado se estilaba eso, 2 pesas, una para comprar y otra para vender. Y claro, la ganancia es considerable. Pero la Biblia dice eso, que no se robe. El que tiene ese tipo de filosofía de negocio, pues roba no solo una vez, muchas veces, violando por lo tanto la ley mosaica y por lo tanto la ley de Jehová. Pues y por último, mostrar amor al prójimo, no vengándonos cuando alguien nos la ha hecho, la tiene que pagar. No es esta nuestra filosofía de vida en absoluto. No guardar rencor, lo que implica no runrunear sobre lo que supuestamente nos han hecho y cosas de esta índole. Y una vez más, tratar con consideración, de manera digna, a nuestros inmigrantes, a quienes han venido aquí, a nuestro país también, a quizá a trabajar. Y si eso es lo que hacemos, desde luego, damos evidencia de que amamos a nuestro buen Dios Jehová y además de eso, que queremos ser santos, tal como Él es santo, tal como nos lo dice la Biblia, que debemos hacerlo. Pues muchísimas gracias una vez más a todos por vuestra participación. Concluimos cantando juntos una canción y es la canción número 111 y después nuestro hermano Sánchez nos dirigirá en oración. Canción número 111.